El 26 de mayo de 2003, un avión con 62 militares españoles a bordo y otros 13 miembros de la tripulación entre ucranianos y bielorrusos se estrelló en las inmediaciones de Trabzon, en Turquía. En el accidente murieron todos y perdieron la vida cuando los militares españoles regresaban a España tras participar durante 4 meses y medio en una misión internacional de ayuda humanitaria en Afganistán y Kirguistán. La tragedia fue consecuencia de las ínfimas condiciones que presentaba el aparato en el que volaban los militares españoles, un vetusto Yakolev 42D de la compañía Ukrainian Mediterranean Airlines, subcontratada por otra compañía, la Chapman Fremont and Marketing, con la que el gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar y a través de su Ministerio de Defensa, dirigido por el ministro Federico Trillo, había suscrito en 2002 a través, a su vez, de la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN, un acuerdo comercial de esos donde todos ganan, pero para que todos ganen, algunos tienen que morir, porque un avión en óptimas condiciones sale bastante más caro que un ataúd con alas y nadie quiere reducir su porcentaje de beneficio. Al fin y al cabo, militares hay muchos, pero son muy pocas las oportunidades que se presentan de hacer un buen negocio. 2 días después del accidente se desarrolló un funeral de Estado en la base de Torrejón, en cuyo patio de armas se instalaron los 62 ataúdes que contenían los restos de nuestros soldados. Unos restos que en la premura del gobierno de Aznar por enterrar toda la tragedia lo antes posible y regatear las posibles investigaciones que presumiblemente apuntarían como responsable de la tragedia a su ministro, recogió a toda prisa, y lo digo bien, recogió a toda prisa, sin ninguna consideración, los cadáveres de los militares, mezclando los cuerpos, que después, muchos de ellos, fueron incinerados, dejando a las familias de los fallecidos tan indignadas como indefensas. Un gobierno del Partido Popular, el mismo que un año más tarde, tras otra tragedia vivida en la capital de España el 11 de marzo de 2004, intentó engañar a los españoles, asegurándoles que el más grave de los atentados terroristas padecidos en España era obra de asesinos etarras, cuando la realidad era que se trató de un ataque yihadista en represalia por la participación de nuestro país en una guerra, la de Irak, una guerra a la que nos arrastró con más mentiras un indigno presidente del gobierno, José María Aznar. Nadie pidió perdón a las familias de las víctimas del Jack, tampoco a las víctimas del 11M. Federico Trillo fue premiado con una embajada en Londres y Aznar con un excelentemente retribuido puesto en una compañía energética. Un par de militares y un minero de Asturias pagaron la factura penal de tanta falacia e indignidad, mientras absolutamente nadie asumió responsabilidades políticas por tanta muerte y tanto dolor. Y hoy rememoro asqueado todo ese dolor, toda esa miseria, todo ese necrófilo, sí, Pérez, necrófilo negocio, todo ese mercado impúdico y enriquecimiento que tienen algunos especulando impunemente con la vida de las gentes, generalmente los mismos que cuando están fuera del gobierno se pasan los días conspirando y exigiendo responsabilidades por nada y rasgándose las vestiduras por todo, prometiendo que ellos son la solución a todo y los demás siempre el problema de todo. Y lo hago pensando en las más recientes tragedias padecidas en España y que han dejado una enorme lista de muertos directamente relacionados con la magnífica siempre gestión del Partido Popular. 7.291 españoles condenados por imposición de unos protocolos asesinos aprobados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una inhumana muerte en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, de las que parece que el marrón penal, que de pura casualidad no ha prescrito, se lo van a comer 2 segundones. Y también luego pensando en los más de 2 centenares de ahogados en Valencia durante la Dana, mientras Carlos Mazón, flamante presidente del Partido Popular de la Generalitat Valenciana, degustaba un buen marisco o un buen muslo en el Ventorro. Quizá, solo quizá, Pérez, dentro de otros 20 años y ante nuevas tragedias ocasionadas por la magnífica gestión que siempre desarrolla el Partido Popular, cuando tengamos la desgracia de, por su mala cabeza de usted, Pérez, padecer de sus gobiernos, estaremos escribiendo
sobre las nunca asumidas responsabilidades políticas por las vidas consumidas durante los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón, o los excelentes gestores del Partido Popular que aún nos reste por padecer en las 2 próximas décadas, donde todos, unos y otros, mi querido Pérez, ya estaremos calvos.